Ayer como a las 11 de la noche yo literalmente pensé que Noé estaba haciendo un arca en el Irán Bison porque era increíble. Y el pastor Suso y yo tuvimos que conversar a crear un plan A y un plan B. Pero cuando esa lluvia parecía que no iba a detenerse, recordé en el 2013 cuando estuve en Toronto, Canadá, en un noviembre o un diciembre, trabajando con algunos pastores que querían iniciar unas nuevas iglesias allá. Y el servicio de semana de ellos, como nosotros, es miércoles. Así que yo fui miércoles para ver cómo se estaba desenvolviendo el grupo que estaban desarrollando. Y llegué bajo una tormenta de nieve. Así que este jíbaro, aunque vivía en Oklahoma, llega a Toronto y piensa, con esta tormenta de nieve, aquí no va a haber servicio. Porque ¿quién va a ir a la iglesia y manejar bajo estas condiciones? Así que yo fui el único que pensé así, porque al llegar a aquel recinto, a las 7:30 de la noche, aquel recinto estaba lleno de hermanos y hermanas, que a pesar de la nieve que estaba cayendo, querían juntos estudiar la palabra. Y para mí es de gran ánimo venir hoy, a pesar de las condiciones del clima, y ver a la iglesia aquí reunida para estudiar la palabra, contra viento y contra marea. Cuando yo estaba en octavo o noveno grado, yo estudiaba en un colegio que en aquel momento específico no había desarrollado un programa de deportes y de baloncesto que pudiese competir contra otros colegios. Así que habíamos algunos jugadores, algunos jóvenes estudiantes de aquel colegio, que estábamos recibiendo invitación para transferirnos a otros colegios a reforzar a los equipos que sí tenían programas deportivos. En mi caso particular, ese colegio donde yo estudiaba, yo había estudiado hasta ese momento toda mi vida allí. Así que había un sentimiento, una relación y un amor por el colegio, las maestras, mis compañeros estudiantes, que yo no quería salir del colegio. Así que a mí se me ocurrió la brillante idea de que si Mahoma no va a la montaña vaya a Mahoma. Y hablé con algunos de los compañeros y creamos después de clases un torneo intramural entre estudiantes para ver si eso motivaba al maestro de educación física, a la directora, los directivos del colegio, a ver, mira, aquí hay suficiente talento para iniciar algo. Así que iniciamos ese torneo intramural, dividimos los equipos de senior, grado 12, grado 11, junior, 9 y octavo, y 19, séptimo y octavo. Después que tenemos todo el calendario hecho, los equipos divididos, yo entré en la disyuntiva de que, ¿qué hago? Porque yo estoy organizando el torneo, tengo mi equipo, pero no voy a poder jugar, porque no puedo hacer las dos cosas a la vez. Así que, cuando fuimos a iniciar el torneo, dividimos los equipos, todo el mundo, como en el argot del básquet se dice, se montó, y yo tuve que anunciar en ese momento, ¿saben qué? Para yo poder correr el torneo, yo no voy a poder jugar, lo cual causó mucha alegría en los contrincantes, pero me dijeron, tu equipo no puede jugar porque te falta un jugador. Y empezaron ellos a hacer bullying. El equipo de Félix no puede jugar, no tiene jugadores, le falta uno. La regla dice que tiene que tener al menos 5 para entrar a la cancha. Y ya habían todos los demás compañeros hecho sus equipos. Así que imagínense la cancha llena, todos los equipos, la grada llena, los maestros en una esquina, y va a empezar el torneo, va a empezar el primer juego, y mi equipo le falta un jugador. Así que dentro de la multitud yo dije, no se preocupen, aunque yo no voy a jugar, yo voy a coger a mi hermano. Mi hermano estaba sentado en las gradas, en la parte de atrás, con un balón, y en ese momento mi hermano debe estar, si yo estaba en octavo, quinto grado, si yo estaba en noveno, sexto grado. Mi hermano en aquella ocasión era bastante alto para su edad, era patilargo, desproporcionado su cuerpo para su edad. Todo el mundo sabía que era mi hermano, pero nadie sabía que él podía jugar. Así que la primera reacción de ellos fue, eso no es justo.
Él está en quinto o en sexto grado, lo van a matar. Y otros dijeron, no, déjalo. Así le llevamos ventaja. Así que cuando llevamos a mi hermano abre los ojos así, yo lo acerco y le digo estas palabras. Haz lo mismo que haces cuando jugamos en casa. Así que fuimos a jugar, el árbitro lanzó el balón, todo el mundo se está burlando al ver un niño de quinto o sexto grado con jugadores de noveno y décimo grado, pero para sorpresa de ellos, el flaco se quedó con el espectáculo. No solamente anotó sobre 30 puntos, sino que ganamos el partido. La burla se convirtió en escepticismo. Y comenzaron a mirarse los unos a los otros a decir, ¿y de dónde este flaco salió con tanto talento? Félix nos engañó. Él no es ese muchachito de quinto o sexto grado. ¿Cómo tiene tanta habilidad y talento? Quedaron perplejos y sorprendidos por el factor sorpresa. Estaban tan familiarizados con el hermano de Félix que no sabían los dones, talentos y habilidades que tenía el hermano de Félix. Yo sé que usted se puede relacionar con esa historia, porque usted también conoce atletas, músicos, líderes, gente muy cercana a usted, que de momento usted dice, los escucha hablar, cantar, o ver actuar, jugar o liderar, y se pregunta, ¿de dónde sacó este muchacho o esta muchacha ese talento? ¿Usted no me cree? ¿Por qué American Idol y The Voice son de los programas más vistos? Porque lo que llama la atención es los descartados de la sociedad compitiendo, ¿para qué? Para sobresalir en algo que la mayoría no conoce. Las biografías de la gente que ha cambiado el mundo una y otra vez afirman que pasaron desapercibidos y que la gente lo que hizo al verlos fue burlarse o descartarlos. Y cuando sale el don y el talento, se preguntan, ¿cómo no nos dimos cuenta de esto? Y pudiese parecer que cuando Susan Boyle ganó con aquella voz, ¡wow!, cambió el mundo. Pero lo que la gente olvida cuando ella ganó fue todo lo que antes sucedió mientras ella se paró allí y se burlaban y la ridiculizaban por su aspecto. Pero tan pronto abrió la boca y cantó, la gente quedó perpleja. ¿Sabe qué? Eso le pasó a la gente que estaba muy cercano al Señor Jesús. Gente de su barrio, de su casa, de su familia, al escucharlo enseñar, al verlo con tanta sabiduría, al verlo aplicar milagros y sanidades, se sorprendieron porque no esperaban que ese muchachito fuese lo que él ahora era. Por eso es que yo te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Marcos, al capítulo 6, y vamos a leer en esta mañana, del versículo 1 al versículo 13, es la continuación de nuestra serie y nuestro viaje por el Evangelio según Marcos, viendo a Jesús, al Rey Jesús, a través de los ojos de Pedro. Y es importante que usted no pierda de perspectiva esto. Nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos con gente y a tener familiaridad con gente que desafortunadamente la relación afecta a nuestra visión. Nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos con gente y a estar familiarizados con gente que desafortunadamente por esa familiaridad y esa relación muchas veces perdemos la visión. Y yo se lo voy a poder probar hoy en el encuentro de Jesús con su gente en Nazaret, y hemos titulado este mensaje El rechazo al rey. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 13, ¿está ahí? Cuando está ahí me dice amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor, leemos, oramos y comenzamos a trabajar. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron.
Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es subraye, el carpintero? Subraye esta expresión, el hijo de María. ¿No es el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y yo quiero que circule esta expresión. Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado, subraya esa expresión, de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, subraye, de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis 2 túnicas, les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reciban, ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, subraye esto, predicaban que todos se arrepintieran. Subraye, echaban fuera demonios. Subraye, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Permítame orar otra vez. Padre, hemos leído esta porción y te pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, tanto para el predicador como para la iglesia, y aún para el que está aquí o escucha que no es hoy tu hijo o tu hija. Edifica a tu iglesia y salva a los perdidos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué vamos a ver? Solamente 2 puntos en estos 13 versículos. Por un lado vamos a ver del versículo 1 al versículo 6 el rechazo de los suyos, y del versículo 7 al versículo 13 el envío de los suyos. Otra vez, versículo 1 al versículo 6, el rechazo de los suyos, versículo 7 al versículo 13, el envío de los suyos. Y no estoy haciendo una jeringosa, usted va a entender qué es lo que quiere decir ahí. Este relato que nosotros vemos en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, usted lo puede ver en Mateo capítulo 13, del versículo 53 al 58, porque Mateo y Marcos son bastante puntuales en narrar el suceso y explicar exactamente lo que sucedió. Pero yo quiero que en el versículo 1 usted se ubique. Por las pasadas 2 semanas nosotros estuvimos viendo a Jesús al otro lado del mar de Galilea, mostrando poder y dominio sobre la naturaleza, mostrando poder y dominio sobre los demonios, mostrando poder y dominio sobre la enfermedad y mostrando poder y dominio sobre la muerte. Ese Jesús, que su fama había crecido increíblemente por los milagros que hacía, decide salir al otro lado de Galilea a visitar algunas aldeas, y allí él mostró dominio sobre la naturaleza, los demonios, la enfermedad y sobre la muerte. Y el denominador común es que aquellos que no estaban con él, con mucha facilidad pudieron reconocer la deidad de Cristo. Ellos pudieron ver que Jesús era el Dios encarnado. Él hacía cosas, tenía poder que no era natural. Ahora, con ese pedazo de información que llevamos 2 semanas viendo, Jesús decide ir a su pueblo natal, a su barrio, con su gente, a Nazaret. Pero yo no quiero que se confunda ahí en el versículo 1. Cuando Marcos y Mateo nos narran que Jesús va a Nazaret, Jesús no va a Nazaret en Thanksgiving o en Navidad o el 4 de julio, el Día de las Madres o los Padres. Él no está visitando a la familia, no es una visita familiar ni relacional. Él está haciendo ministerio. Marcos nos narra que Jesús llega a Nazaret, a su pueblo, donde se había criado, con sus discípulos. Y esa expresión es importante porque estamos viendo a Jesús en su ministerio.
y Jesús va a Nazaret, y nos dice el texto en el versículo 2 que cuando llega el día de reposo, Jesús entra a la sinagoga y comienza ¿qué? A enseñar. Jesús está enseñando. Otra vez, recuerde, está haciendo ministerio, sus discípulos están viendo, él los había reclutado para prontamente enviarlos a hacer lo mismo que él estaba haciendo, así que ahora llega a su pueblo a hacer ministerio, a ministrar, a enseñar. Y ese es el escenario que tenemos. ¿Está conmigo? Así que Jesús comienza a enseñar. Y dice Marcos, como dice Mateo, que cuando Jesús comienza a enseñar, en el versículo 2 nos dice que la gente se asombró. Se asombró por sus enseñanzas, se asombró por su sabiduría, se asombró por su poder, por la autoridad con la que hablaba. Ellos se asombraron, dijeron, versículo 3. Pero este que enseña con tal autoridad, este que enseña con tanta sabiduría, ¿no es el carpintero? Ahora, yo sé que todos los que tenemos alguna noción de iglesia y alguna noción de Jesús, cuando escuchamos el carpintero o el hijo del carpintero, simplemente asociamos que él trabajaba con madera. Pero realmente carpintero en aquella época no era simplemente trabajar con madera, era trabajar con roca, era un constructor. Y eso es importante, el oficio de Jesús en la tierra era construir. Así que cuando ellos lo ven, lo escuchan, lo ven como un maestro con tanta autoridad en el día del reposo, hablando en la sinagoga, frente a toda la gente, ellos se preguntaron, ¿no es este el carpintero? Ahora, ellos no estaban denigrando el que Jesús trabajase, como algunos han entendido de ese texto. No es eso lo que ellos estaban haciendo. Era lógico que tenía que trabajar. Entonces, Pastor Félix, ¿por qué ellos lo señalan como el carpintero? Porque ellos al escucharlo y haberlo sorprendido dicen, pero este no es el carpintero. ¿Lo están haciendo de forma despectiva? Sí, pero no era porque trabajaba como carpintero. Era porque los carpinteros en la época, los constructores, eran gente con ninguna o poca letra, estudio, capacidad. No tenían estudios, pero tampoco tenían ninguna preparación religiosa. Por lo tanto, ellos lo que están aludiendo es, este que se paró ahí a enseñar, que actúa como un maestro, no es el constructor que no tiene ningún tipo de preparación, ni ningún tipo de preparación religiosa. ¿Quién se cree él que tiene autoridad para hablarnos a nosotros como si fuese un maestro? ¿Está conmigo? ¿Quién se cree él? ¿Quién le ha dado la autoridad para pararse como un rabino? Iglesia, está en el barrio, en su barrio, con la gente que le conocía, con la gente que lo vio crecer, con la gente que lo vio trabajar, con sus familiares. Mire la pregunta que hace, y no lo dejan ahí, no es el constructor, sino que dicen, pregunta número 2, ¿no es este, escuche bien, versículo 3, el hijo de María? Y usted puede estar pensando, pero seguro porque ella era quedada allí. No, en aquella época, cuando se iba a referir a un hombre y ver su linaje, siempre se decía del hombre, no es el hijo de Paco, no es el hijo de Gregorio, no es el hijo de Antonio. Así que ellos no lo llaman, no es el hijo de José. Ellos dicen, este no es el hijo de María. Y la bolita que tiraron ahí al decir eso es volver a traer a la mesa la incógnita y la mancha sobre María y sobre Jesús como un hijo ilegítimo, porque su capacidad nunca llegó a entender, porque no le fue revelado cómo fue que ella quedó embarazada y quién estaba frente a ellos. Así que al mencionarle como hijo de María, lo están diciendo otra vez, segunda adjetivo despectivo.
Este es un hijo ilegítimo. Ahora, hay algunos que piensan, no lo dijo por esa razón. Probablemente José había muerto. Y Jesús se quedó a cargo de su mamá y como él, todo el mundo lo conocía, le llamaron María. Mire, si eso fuese cierto, el papá se pudo haber muerto. Y como quiera hubieran dicho, él es el hijo de José. Pero nadie veía a Jesús como el hijo de José. Solamente algunos cuando dijeron, este no es el hijo del carpintero, en forma burlona. Así que no solamente es el constructor que no tiene educación ni preparación para pararse como un maestro, este no es el hijo ilegítimo de María que ni siquiera tiene padre. Pero no lo dejan ahí. No es este el que tiene a sus hermanos y los mencionan, José, Simón, Judas y Jacobo. O sea, no es este el que tiene los hermanos que están aquí y sus hermanas. Menciona unas hermanas que no habían salido en la película. Nadie dice el nombre de ellas, nadie sabe quiénes son, nadie sabe si creyeron después. Pero estos hombres que están mirando a Jesús sorprendido, rascándose la cabeza para entender cómo estaba haciendo eso, trataron de encontrar su realidad y su naturaleza para seguir denigrándolo y humanizándolo, para cancelar la capacidad que tenía para enseñar, la sabiduría que había mostrado y el poder que tenía. Eso es muy típico. A mí me enseñaron cuando niño que hay gente que son como los ratones de ferretería, que lo que no puede comer lo orinan. Atacan credibilidad, dañan testimonio, dañan a otros, crean falso testimonio, crean chisme, dañan reputaciones. Porque alguien dijo en una ocasión que el mayor dolor de algunos es que otros tengan éxito donde ellos fracasaron. Y este pueblo de Nazaret no pudo soportar que el hijo ilegítimo de María, el carpintero sin educación, se parara en la sinagoga el día de reposo, como un rabino, como un rabí, a enseñar y hablar con tanta sabiduría y con tanta autoridad. Si él es un común y corriente, mira a sus hermanos dónde están, y mira a sus hermanas dónde están, y escuchen, mírenle en las caras, que ni siquiera ellos pueden creer que él tiene la misma autoridad. Así que no solamente eran los vecinos, los que criaron, no, eran hasta la familia que estaban sorprendidos. Ay, Pastor Félix, pero eso está triste. No, triste está, como nos dice Marcos en la parte baja del versículo 3, que se escandalizaban. Literalmente ellos se ofendieron. Les dio coraje, les dio rabia de ver a este hombre haciendo lo que estaba haciendo. Él no tenía el standing para hacer eso. Así que ese fue el recibimiento al rey en su pueblo. Y entonces en el versículo 4, Jesús, utilizando un proverbio, una expresión coloquial muy conocida, que no hay profeta en su tierra, dice, no hay profeta en su tierra, pero él lo expande, ni parientes, ni casa. No hay profeta en su tierra, o sea, él se está señalando a sí mismo con uno de sus roles. Yo vengo a hablar de parte de Dios, inspirado por el Espíritu, con autoridad, y ustedes no me recibieron. Ustedes me rechazaron. Así que Marcos cierra el encuentro de Jesús en su tierra ministrando, en el versículo 5 y versículo 6, diciendo que a diferencia de lo que Jesús había hecho en Capernaum y había hecho en Galilea, donde había desplegado su poder, haciendo milagros y haciendo muchas sanidades, dice Marcos que allí en Nazaret él sanó a unos pocos. A unos pocos.
¿Por qué razón Jesús sanó a unos pocos y no hizo los milagros que hizo en Capernaum, en Galilea? Podemos especular. Ante la incredulidad de ellos, porque dice el versículo 5 y 6 que Él se sorprendió cuando vio la incredulidad de ellos. Y escuche, esto es un lenguaje para que nosotros podamos entender. Él es Dios encarnado. A Él no lo sorprende nada como Dios. Pero lo que los evangelistas nos quieren mostrar es que Él vio a esa gente y cuando se sorprende, se entristece, se enfurece, le da lástima, porque siendo de allí, viéndolo crecer, sabiendo quién Él era, su familia no pudieron reconocer lo que el endemoniado en Gadara, lo que Jairo y lo que la mujer del flujo de sangre y aún la naturaleza pudieron ver sin ningún problema. Compara. El Rey Jesús está en otras tierras, con gente descartada, y no tuvieron problema en reconocer la deidad de Él. Está con su gente, en su casa, con su familia, y ellos no pudieron percibir quién era. Y Jesús tomó la decisión, porque Él es el Rey, de no desplegar su poder. Y Marcos dice que sanó unos pocos. Pero cierra el versículo 6 haciendo una salvedad que es importante para lo que vamos a ver desde el versículo 7 al 13. Y él dice, cerrando el versículo 6 parte baja, que es donde comienza el próximo párrafo de esta sección: recorría las aldeas de alrededor enseñando. Me rechazaron, pero yo voy a seguir ministrando. ¿Está claro eso? Me rechazaron, pero yo tengo un ministerio que cumplir. Me rechazan, pero yo voy a hacer a lo que el Padre me envió. Y entonces transicionamos al versículo 7, al versículo 13. Pero yo quiero, antes de transicionar, darle una palabra de alerta a usted, iglesia. Cuidado de que nosotros al leer este relato digamos, increíble. ¿Cómo los hermanos y las hermanas le pudieron hacer eso a Jesús, a mi Chuito? A mi Jesús, mira qué mal lo trataron su mamá, sus hermanos, sus hermanas, la tía, los amigos, los vecinos, el de la tienda. Increíble, pero qué poca vergüenza. Yo estoy indignado o indignada al leer esos 6 versículos. ¿Cómo es posible? Cuidado, porque aquí está el punto. La familiaridad del barrio, la familiaridad de los vecinos, la cercanía de conocer su origen, su entorno, su familia, de saber que era un hombre sin ninguna preparación, pesó sobre ellos más que la gloriosa verdad que el Dios encarnado estaba delante de ellos. Y ellos no pudieron reconocer lo que los otros gentiles reconocieron, lo que los otros fuera de su pueblo, judíos, reconocieron. Familiaridad y cercanía va a haber ahorita, que no es igual a una relación genuina. No es lo mismo ser, como dice Shane, un fanático de Jesús que un seguidor de Jesús. No es lo mismo. Así que yo quiero dejar eso entre este suceso y el próximo suceso. Cuidado de juzgar y condenar a esos que estaban cerca de Jesús por cómo le recibieron y le trataron, porque lamentablemente muchos de nosotros somos iguales. Y yo se lo voy a probar ahorita. Ahora, la parte baja del versículo 6 dice que a pesar del rechazo de los suyos físicamente, relacionalmente,
eso no detuvo la misión de Jesús, el ministerio de Jesús, sino que Él siguió enseñando, y el versículo 7 nos dice a nosotros que entonces el Jesús que en el capítulo 3 vimos, que reclutó a los 12 discípulos y los estaba equipando, y los estaba preparando, y los estaba enseñando, y los estaban acompañando, y estaban escuchando, y estaban viendo, Jesús dice, a trabajar. Ya están listos. Y los envía, ¿de cuánto en cuánto? De 2 en 2. Principio de sabiduría que vemos luego en todo el Nuevo Testamento de cómo se ministraba y se alcanzaban los lugares. No se enviaba a nadie solo, se enviaban de 2 en 2. Para que hubiese un testigo que pudiera afirmar la obra que se estaba haciendo allí. Hay sabiduría en ir de 2 en 2. Hay sabiduría en ir más de uno. Así que Jesús los envía. Mismo modelo que observaron los apóstoles más adelante. De 2 en 2. Ahora, fíjense que el versículo 1 dice que Jesús no solamente los envía de 2 en 2, sino que le da ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos. Así que Jesús nunca envía a nadie sin lo necesario para hacer lo que Él le manda hacer. ¿Lo entendió? Aquellos que están aquí aspirando al ministerio, apréndase ese principio. Jesús nunca nos va a enviar a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos sin darnos la autoridad. Nos va a dar la responsabilidad, pero nos va a dar la autoridad y nos va a equipar con lo suficiente, y lo vamos a ver en el versículo 8 y 9 ahora, para hacer lo que nos manda hacer. Y mire cómo Jesús equipa a esta gente. Les dice en el versículo 8 y 9, vayan livianos. Adiós, pero espérate, tú no dijiste que los iba a equipar. Yo estaba pensando que iba con una mochila, ¿sí? Va con una mochila liviana. Cuando yo estaba en el otro lado del charco y predicaba este texto, trataba de sacarle la raíz cúbica a cada cosa que Jesús le dijo que no llevaran. Yo no voy a perder el tiempo haciendo eso. El versículo 8 y el versículo 9, lo que está mostrando ahí es que Jesús le está diciendo a ellos, lleven lo mínimo, y les voy a explicar por qué. En el contexto judío, los rabinos, los maestros, le solicitaban a los hombres de negocios o pudientes que cuando entraran al templo el día de reposo o cualquier día a hacer oración, llegaran sin la mayor cantidad de cosas, para que no les quitara a ellos su atención en lo que iban a hacer, que era adorar al único Dios verdadero, y o que otros pudieran ser distraídos por lo que tenían y no pudiesen prestar atención a lo que iban. Esa era la norma. Así que Jesús les está diciendo a ellos, vayan y no lleven nada de lo que tienen, ni siquiera 2 túnicas. O sea, ni siquiera se lleven 2 túnicas para que den la apariencia de que son ostentosos, sino que vayan a hacer el trabajo que les he mandado hacer, y la gente se enfoque en el mensaje, no en los mensajeros. Y que ustedes se enfoquen en depender de mí, no en lo que tienen. ¿Está conmigo? ¿Me tienen? Eso es lo que simplemente quiere decir el versículo 8 y 9. Vayan de 2 en 2 con autoridad sobre los espíritus inmundos. Dejen todo lo que pueda ser una carga para ustedes y una distracción para los otros. Dependan y confíen de mí, que quien los envía los sostiene. Versículo 10 y versículo 11 le da entonces las instrucciones a hacer ya cuando estén allí. Y le dice, cuando lleguen a las casas, entren y quédense allí hasta que salgan del lugar del poblado.
En otras palabras, escuche bien que esto es sumamente importante porque hay un aspecto en la vida cristiana y principalmente en este país que se ha perdido, que es la hospitalidad y las relaciones. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: entren, ganen la confianza, establezcan relación para que el terreno esté servido para que puedan predicar. Quédense allí, establezcan relaciones para que la gente confíe y esté abierto a que escuchen lo que van a predicar. Ahora, cuando lleguen a un lugar y en ese lugar no los reciban, ¿qué les dijo? Y salgan. Pero fíjese lo que dice el versículo 11, parte baja. El sacudirse los pies va a ser una señal de testimonio contra ellos, porque igual que me rechazaron a mí en Nazaret, los míos, prepárense, porque ustedes también lo van a rechazar. Ahora, entiendan el contexto, y esto es importante. En aquella época, los judíos, cuando pisaban tierra pagana, o sea, tierra gentil de no judíos, tenían la costumbre de al salir sacudirse los pies para detox de ellos. Y era una señal de repudio a ellos. Jesús le está diciendo a los suyos: si los rechazan como me acaban de rechazar a mí, ustedes se van a sacudir los pies como señal de testimonio contra ellos, porque han rechazado el mensaje, la predicación, mi evangelio, y los vamos a tratar como si fueran gentiles y paganos. Eso es lo que estaba diciendo. No es todos los embelecos que han hecho de este versículo. ¿Entendió? Es eso lo que estaba diciendo Jesús. Marcos pudo haberle dejado ahí y era suficiente. ¿Por qué? Porque Jesús fue claro en enviarlos de dos en dos, con autoridad. Dependan de mí, no sean distracción, hagan relaciones, prediquen el evangelio. Si los rechazan, sacúdanse los pies como testimonio contra ellos, que eso va a ser juicio, la incredulidad y el rechazo de ellos, y se acababa la historia. Y nosotros estábamos, como decían cuando yo era chamaquito, chilling con eso. Bien, no hay problema, pero Marco no lo deja ahí. Mire lo que dice el versículo 12 y 13. Jesús le dio el blueprint, le dio el plano, el manual, las instrucciones, el playbook. Así es que van a hacer. Pero aquí está la clave, iglesia. Versículo 12. Yo quiero que circule todas estas palabras. Saliendo, predicaban, echaban, ungían, sanaban. Ellos salieron, predicaron, echaron, ungieron y sanaron. Ellos salieron, predicaron, no se quedaron callados, echaron los demonios con la autoridad dada, ungieron. O sea, y ya predicamos Santiago nosotros dos y explicamos lo que era el aceite. En ese contexto habían dos vertientes. El ungüento como algo medicinal y con ungir a los enfermos en este contexto como señal de respaldo del Espíritu. Y sanaron a los enfermos. Mi gente, los discípulos, a pesar de haber visto que al Maestro, que al Dios encarnado, aquí en la tierra, en su pueblo,
con su gente, con su familia, se burlaron, lo denigraron y lo rechazaron, Jesús los envió, les advirtió, les va a pasar lo mismo, y ellos no se amedrentaron, sino que ellos fueron e hicieron lo que Jesús les dijo, lo que ellos vieron. ¿Y sabe cuál es el resultado? ¿Alguien sabe cuál es el resultado? No, para que me lo cuente, porque es que el texto no lo dice. ¿Alguien tiene el resultado? Yo sé que está mezclando otra historia, pero esa no la voy a contar ahora, la cuento después. Dios se reservó en este envío los resultados. ¿No le plació a Dios dejar su libro inspirado? ¿Cuáles fueron los resultados? Solamente nos contó que ellos fueron, predicaron, expulsaron, ungieron y sanaron. Y lo que haya sucedido le pertenece a Dios, porque la salvación es del Señor. ¿Qué pasó? La obediencia a la misión fue suficiente para que usted y yo podamos acercarnos al texto y decir, debemos hacer lo mismo. Nosotros no estamos enviando gente al campo misionero sabiendo cuáles van a ser los resultados. Nosotros estamos enviando a gente al campo misionero sabiendo que los van a rechazar. Eso sí es seguro. Aspiras a servir al Señor, prepárate para el sufrimiento. Pero como dijo muy bien Elizabeth Elliot, el sufrimiento nunca es en vano. Pero prepárate a sufrir, a que te rechacen, porque si tú dices y yo digo que la iglesia es las manos y los pies de Jesús en su comunidad, nunca te olvides lo que le pasó a las manos y a los pies de Jesús. No te olvides. Si tú y yo decimos alardeando con mucha seguridad, nosotros somos la iglesia, las manos y los pies de Jesús en nuestra comunidad, nunca se nos debe olvidar, como dijo Travis Wax, lo que le sucedió a las manos y a los pies de Jesús. Entonces probablemente estaremos más conscientes de lo que significa ser las manos y los pies de Jesús. Seguir su llamado no es estar poniendo posts en Facebook ni alardeando de mucho conocimiento. Es estar dispuesto en obediencia a seguir el playbook, el blueprint, las instrucciones, y la gloria se la lleva a Él, no nosotros. Los resultados son de Él. Lo que sí el texto nos muestra es que nos van a rechazar como nos rechazaron a Él. Y eso debe ser, ¿sabe qué? De gozo. Porque no estamos solos. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que nos entiende. Yo me recuerdo cuando nosotros fuimos a España antes de yo conocer al pastor Susi y Elena. Año 2012, por ahí, 2013, la primera o la segunda vez. Que la iglesia hermana que nos invitó fue a ser pescadores de hombres. Así que yo dije, eso es lo mío. Le digo, ¿cómo quieres que le presente el evangelio? ¿Empiezo por Dios o empiezo por el hombre? Eso es lo mío. Pero yo no sabía de dónde rayos yo estaba. Así que el primero que yo fui, no me recibió el tratado. Y al hijo de don Antonio, mi querido hermano Tony, al primero que le entregó, le estrujió, usted sabe lo que yo estoy diciendo, el tratado, y se lo tiró en la cara a Tony. Y le dijo, cuando tu Dios me dé trabajo, hablamos. Tony hizo, Dijimos, ¿qué es esto? Cuando vayamos allí y no nos reciban y se burlen y nos rechacen,
cuando alguien pase y diga, estos locos cristianos, una iglesia ahí, el sufrimiento y el rechazo es esperado. Si tú le quieres servir a Dios y caminar por encima de las aguas y ser famoso, de esas hay un montón de reuniones, pero no son iglesias. Porque la iglesia del Señor lo que predica es su mensaje, a seguir al Maestro y a vivir como vivió Él, para esperar recibir lo que Él recibió. No hay otro mensaje. No hay otra estrategia. Y al final del día, versículo 12 y 13, si hacemos lo que Él nos manda hacer, Él ya ha prometido que a través de la proclamación de su evangelio, Él va a llamar eficazmente a los que Él ya ha determinado salvar en todo lugar, en todo sitio, porque la salvación es de Él. No para decir, 400 se salvaron, 13 vinieron a los pies de Cristo, gloria a Dios. Yo no veo esto aquí. Yo veo fidelidad al llamado, espera el rechazo, los resultados son míos. Y ahí se acaba esta porción y la semana que viene veremos lo que le sucede al primo de Jesús, Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo aterrizamos a usted y a mí estos 13 versículos? ¿Cómo usted y yo a las 12 y 14 antes de salir podemos aplicar estos dos encuentros? Porque pudiesen parecer que están desconectados, pero no están desconectados. En el capítulo 3, usted vio con nosotros los pastores, a un Jesús que cuando su fama creció por los milagros y las sanidades, la gente le seguía. Y como su fama creció tanto y la gente estaba enloquecida detrás de él, eso causó un trauma y un problema en su familia. En el capítulo 3 leímos que Jesús, cuando estaba ministrando, su familia quería hacer una intervención con él, porque estaba fuera de sí, había perdido el juicio y estaba haciendo cosas extrañas. Y así que cuando ellos van al rescate, entre comillas, de Jesús, llega y los discípulos le dicen, ahí está tu familia. Y Jesús mira a todos los que Él le está predicando y enseñando y les contesta, he ahí mi familia, porque aquí están los que quieren hacer la voluntad del que me envió. Por tanto, iglesia, tengamos cuidado de ser como la familia y los amigos y los vecinos de Jesús. Que por la familiaridad podamos creer que hay una verdadera y genuina relación, porque eso no es cierto. Familiaridad y cercanía nunca es igual a una relación genuina. Los hermanos de Jesús, el líder de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, Santiago, mientras Jesús estuvo haciendo ministerio, no vio, no creyó y rechazó a Jesús como el Dios encarnado, como el Mesías y el Salvador del mundo. Su hermano, su medio hermano. Judas, no el Iscariote, escribió la epístola. No lo vieron como el Mesías, como el Salvador, como el Cristo. Tú y yo podemos estar cerca de Jesús. Podemos estar muy cerca de Jesús. Podemos leer de Jesús. Podemos escuchar sermones.
podemos venir a la iglesia, podemos sabernos las doctrinas de la gracia, podemos alardear de que somos reformados y no conocer a Jesús. Lo que le pasó a la familia de Jesús, a los amigos de Jesús, a los vecinos de Jesús, nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar a los creyentes. Como dijo el pastor Sus ahorita, en cualquier etapa en la que estamos, a los noveles creyentes o a los noveles creyentes que ahora se les reveló algo nuevo. A los que ya llevábamos mucho tiempo como cristianos. Nos puede pasar lo mismo a los que servimos en un ministerio. Nos puede pasar lo mismo a los pastores. Que podamos hablar, enseñar, cantar, hablar cristianés y estar lejos de Cristo. Eso nos puede pasar a nosotros. Podemos vestir como cristianos, hablar como cristianos, actuar como cristianos, reunirnos con otros cristianos y estar lejos de Cristo. Mi servicio a Él no es garantía de una relación con Él. Mi conocimiento intelectual no es garantía de un corazón transformado. La cabeza puede estar reformada, pero el corazón puede estar deformado. ¿Escuchó bien? Su cabeza puede estar reformada, pero su corazón puede estar deformado. Mi cabeza puede estar reformada y mi corazón puede estar deformado. Mi cabeza puede citar todas las doctrinas y en mi corazón yo estar haciendo porquería y basura. Una cabeza reformada no es igual y es sinónimo a un corazón transformado. Un conocimiento de Jesús no es igual, desafortunadamente, que una relación genuina con Jesús. Por eso es que estamos los miércoles tratando de ver a Jesús de una perspectiva que nos enamore de quién es Él, para que podamos disfrutar lo que hacemos para Él. A mí no me impresiona mucha verborrea y mucho conocimiento y mucho post y mucha demostración de conocimiento doctrinal. Ya yo estuve ahí y eso no sirve. Tú y yo no impresionamos a Jesús por tener una cabeza llena, es por tener un corazón manso y humilde como el de Él. La gente que estaba cerca de Él tenían un conocimiento intelectual de Jesús, pero no tenían una relación genuina con Jesús. Y lo rechazaron. Así que para concluir, si tú y yo queremos seguir a Jesús, amar a Jesús y servir a Jesús, el rechazo es esperado, pero Jesús vale la pena. Él es valioso. Por un lado vimos en el versículo 1 y 6 a los suyos, física y relacionalmente en su entorno, rechazándolos. Y del versículo 7 al 13 vemos a los suyos espiritualmente siendo enviados. Mientras los suyos relacionalmente y físicamente los rechazaron, Jesús a los suyos espiritualmente los envió. Y a esos que envió, le dio todo lo que Él tenía para que fueran a cumplir la misión, no sin antes advertirle lo que nos advierte hoy. Si tú vas a hacer lo que yo te mando a hacer, no te sorprendas si te rechazan. Si te rechazan, sacúdete los pies. Ahora, yo no quiero que cuando estemos aquí en Puerto Nuevo ni en Caparra y una casa no nos reciba el tratado, yo esté viendo gente así y me esté poniendo Jay y Pamela las fotos en Instagram viendo gente así porque vamos a tener problemas. Sino que entienda
que si eso pasa, es un asunto de ellos con Dios. Mi obediencia es esperada. Mi obediencia es esperada. Eso es lo que se nos exige. Vayamos y cumplamos con esa comisión de ir y predicar el Evangelio a toda persona. Y dejémosle los resultados a Él. Entre el que salimos y predicamos, esperemos rechazo, pero si nos rechazan, es una señal de que estamos haciéndolo como Él lo hizo. Y eso es una buena noticia y eso es un buen galardón. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias por su modelaje, por su ejemplo. Gracias por sus enseñanzas. Gracias porque tu palabra nos muestra la condición del hombre sin Dios. Pero también nos muestra la condición de algunos de nosotros aún en Cristo. Y por eso te pedimos perdón. Y te rogamos que salgamos de aquí arraigados a la verdad de la palabra y al ejemplo de Cristo y de esos discípulos. Arraigados a que Cristo es valioso, a que Cristo vale la pena. Y que podamos ir y compartir el Evangelio a toda criatura, sabiendo que cuando nos rechazan a nosotros, te rechazan a ti. Y que cuando tú transformes vidas, restaures matrimonios y familias, y salves perdidos, al final del día, la gloria es tuya, no es nuestra. Que como iglesia podamos ser obedientes y salir, predicar y dejar los resultados a ti. Oh Señor, si en esta tarde ya hay algunos en medio nuestro que son como los vecinos, familiares, amigos cercanos de Jesús en Nazaret, que han escuchado de Jesús, que han leído de Jesús, que se conocen la historia genealógica de Jesús, aún pueden decir intelectualmente que Jesús es el Hijo de Dios, pero no tienen una relación con Jesús. No han reconocido que son pecadores, que tu ira está sobre ellos y que el único medio para ser salvos es arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesús, que hoy tú les puedas mostrar su real condición para que vengan en arrepentimiento y en fe. Si hay alguno en medio nuestro, que hoy tú le quitas la venda de sus ojos y le muestras su condición y su necesidad de arrepentirse y de poner su fe en el Hijo tuyo, que no salga de aquí sin acercarse a nosotros, para nosotros orar con él y con ella, para nosotros poder interceder a ti por él o por ella, Señor. Yo te pido por tu iglesia, que podamos revisar hoy nuestra condición y que podamos reconocer en dónde estamos en nuestra relación con Jesús. Y que podamos no solamente reconocerlo, sino arrepentirnos y acercarnos confiadamente, sabiendo de que tú nos perdonas, tú nos restauras y tú nos envías. Oh Dios, que ese sea el deseo y el anhelo de esta tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.